Hoy voy a compartir sobre el tema bendición o maldición. Vamos a escudriñar un poco las escrituras acerca de este tema tan tremendo, tan importante que a veces nos deja confusos porque no entendemos algunos pasajes de la escritura, pero realmente no tienen mayor complicación si lo analizamos a la luz de todas las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor un versículo que dice en Deuteronomio capítulo 11, hoy pongo delante de ti, dice el Señor, bendición y maldición. Elige la bendición, elige la vida, elige los mandamientos, hacer las obras que yo te prescribo hoy, dice el Señor, para que tengas la bendición. Y lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 11, y nos dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres atentamente los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os prescribo hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. El Señor les habló al pueblo de Israel de esta manera, y dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, es decir, una elección, una capacidad de los israelitas para tomar su propia determinación, su propio destino, si iba a ser un destino de bendición o iba a ser un destino de maldición, de acuerdo a la obediencia que ellos guardarían a la ley de Dios. Pero hubo un personaje llamado Abraham. En el capítulo 12 de Génesis nosotros vemos como Dios le habla a Abraham y le dice acerca de la bendición y de la maldición lo siguiente. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y allí está estableciendo el fin que tendrían aquellos que fueran bendición para Abraham y aquellos que fueran maldición para Abraham. Todos aquellos que fueran una bendición para Abraham, que bendijeran a Abraham, serían benditos, y aquellos que maldijeren a Abraham serían malditos. Pero no solamente la bendición o la maldición es para Abraham exclusivamente, sino después dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, pero no habla de la maldición, sino solamente de la bendición. Pero entonces nosotros vemos en la palabra del Señor que hubo bendición por parte de los protagonistas de la Biblia, y hubo también maldición. Por ejemplo, vemos a un Melquisedec en el capítulo 14 de Génesis, que estaba bendiciendo a Abraham después de que él regresa de haber derrotado a los enemigos de Sodoma, que habían llevado cautivo a su sobrino y a su familia. Y entonces dice la palabra que él entregó los diezmos a Melquisedec de todo el botín. Y entonces Melquisedec, el rey de Salem, dice la palabra del Señor, y después lo menciona en Hebreos, que lo bendijo a Abraham, y entonces allí nosotros vemos el caso de la bendición del mayor, dice la palabra también, sobre el menor. Después vemos al mismo Jacob bendiciendo al faraón cuando entra a la tierra de Egipto, después de haber estado en la tierra de Canaán, y después de la hambruna y de toda la problemática que hubo, y que José fue el que ayudó a que su familia y su padre se salvaran. Dice que bendijo a faraón después de que le preguntó su edad, 130 años, etc. Después vemos a Jacob bendiciendo a los hijos de José, a Efraín y Manasés, y esto lo encontramos en capítulo 48 de Génesis. Y después vemos al mismo Jacob bendiciendo a todos los hijos, todos los patriarcas, los padres de las 12 tribus de Israel, cuando Jacob profiere palabra para cada uno de ellos. Y bueno, pues vemos diferentes casos en los que hay
una palabra de bendición de parte de un siervo de Dios, de un profeta, de un hombre usado, una mujer usada por Dios. Y aún nosotros vemos la bendición de Jesús sobre los niños, ¿verdad? Dice que le traían los niños para que los bendijere, ¿verdad? Y pues también la bendición sacerdotal en el capítulo número 6 de Números, y es un pasaje muy interesante porque Dios le ordenó a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, bendecir al pueblo de una manera especial. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y esa es la bendición sacerdotal que Dios ordenó que se dijera a todo el pueblo de Israel. Y bueno, pues vemos también la bendición que los justos podrían dar sobre una ciudad. Lo vemos también en Proverbios capítulo 11, versículo 11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Es decir, que los rectos, es decir, los justos, las personas que caminan con el Señor, podían bendecir a la ciudad, y el lugar donde entraban los hijos de Dios era bendecido por causa de que habitaban los hijos de Dios, habitaban los siervos del Señor. Era un caso muy típico, lo vemos en José mismo, cuando entró a la casa de Potifar. Dice la palabra que empezó a prosperar y a bendecir todo lo que tenía Potifar. Y después, cuando él entró en la cárcel, aún en la cárcel, pudo ser bendita las personas que estaban allí en la cárcel por causa de la presencia de José. Y luego vemos que toda la tierra de Egipto y todas las naciones, inclusive que estaban alrededor, fueron bendecidas por causa de la vida de José, un hombre justo, un hombre apartado del mal. Y bueno, por el otro lado también vemos, ¿verdad?, que hay maldición derramada sobre la humanidad. Dice la palabra del Señor que, por ejemplo, en el capítulo número 17 de Primera de Samuel, cuando aquel filisteo Goliat maldice en nombre de sus dioses a David. Y también pues vemos un Simei que maldijo a David también cuando él estaba huyendo de Absalón, su hijo, que se rebeló, se sublevó en su contra. Y este Simei era un descendiente de los benjamitas, era un familiar de Saúl. Y bueno, pues tuvo consecuencias después esa maldición. Dice la palabra que David, antes de morir, le encargó a Salomón que no dejara vivo a este hombre, que lo persiguiera y que vengara, ¿verdad?, esa maldición que él profirió en contra de su padre, del padre de Salomón. Y vemos en la palabra del Señor, inclusive en Segunda de Reyes, cómo es que hubo un grupo de muchachos que fueron a burlarse del profeta Eliseo. Y dice la palabra del Señor en un pasaje interesante, que unos muchachos, ¿verdad?, al maldecir a Eliseo fueron muertos por unos osos, porque Eliseo los maldijo, dice la palabra, los maldijo en el nombre de Jehová, en el capítulo número 2. Y vemos otros ejemplos, ¿verdad?, de maldición. Dice el mismo Señor, le dice en Malaquías capítulo 3, dice, malditos sois con maldición,
porque la nación toda me habéis robado, hablando de el quebrantamiento de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues otros pasajes, ¿verdad?, de la palabra del Señor que nos hablan de la maldición que había sobre aquellas personas que quebrantaban los mandamientos de Dios, o que simplemente ofendían a los siervos del Señor, o iban a agraviar al pueblo de Dios. Inclusive nos habla la palabra en los Salmos, dice que no permitió que agraviaran al pueblo de Dios, que no permitió Jehová Dios de los ejércitos que agraviaran, que ofendieran al pueblo de Dios, ni tampoco permitió en el capítulo 22 de Números que maldijeran al pueblo de Dios. Y esto lo vemos muy tremendamente en el capítulo 22 de Números. Vamos a ir a ese pasaje porque es interesante, que habla sobre Balac y Balaam. Y dice la palabra que Balac contrató a Balaam, o quiso contratar a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, pero dice la palabra que el Señor le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y esto nos habla de que no hay forma en que Satanás pueda maldecir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es bendito. Hablando del pueblo de Israel, pero ahora nosotros somos el pueblo de Israel en lo espiritual. Nosotros ahora somos el Israel de Dios. Estamos no bajo la ley, pero bajo la gracia. Y ahora entonces nosotros tenemos la bendición, también la bendición de Abraham. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3 que nosotros tenemos la bendición de Abraham. Y es un pasaje que siempre tenemos que tener presente, porque dice la palabra que en Cristo Jesús nosotros somos redimidos de la maldición, de toda la maldición de la ley, porque la ley en sí lleva maldición por causa de ser quebrantada. Cuando la ley era quebrantada, entonces había automáticamente las consecuencias de esto. Y el pacto que Dios hizo con Abraham no era un pacto de maldición, sino un pacto de bendición. Dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces, ¿cómo es que se cumple esta promesa y el plan de Dios de bendición para la humanidad? Pues en Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, ha sido nuestro maestro, nos ha dirigido a Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquella persona que cree en el Señor es constituido hijo de Dios. Dice, y somos en Cristo Jesús llevados, ¿verdad?, a la justicia por la fe. Dice, otra vez, dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estáis bajo ayo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y luego en los versículos anteriores nos dice versículo número 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, no podíamos guardar la ley de Dios, entonces por consecuencia la maldición venía. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, que si no se cumplían todos y cada uno de los mandamientos de Dios, entonces automáticamente la maldición venía. Por eso es que nosotros vemos en Malaquías, dice Dios: malditos sois con maldición, le dice al pueblo de Israel, por causa de esta palabra que estamos diciendo, y se corrobora y se comprueba, ¿verdad?, de esta manera. Dice, y que los de la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y luego el versículo 13, ese versículo clave, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
Es decir, que el Señor nos redime de la maldición de la ley. Ahora nosotros no estamos bajo maldición ninguna, sino estamos bajo la bendición de Abraham. Nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús, por la fe en Jesucristo, tenemos toda la bendición de Dios. El capítulo 28 está dividido. Una parte vienen las bendiciones, otra parte vienen las maldiciones. Si nosotros vivimos bajo la ley, entonces estamos bajo maldición. Pero entonces vivimos bajo la fe en Cristo Jesús, bajo la gracia, entonces la parte primera, la parte de las bendiciones nos toca a nosotros. Y somos benditos en Cristo Jesús, somos benditos en el Señor Jesucristo. La otra pregunta es que si nosotros tenemos el poder para bendecir y para maldecir. Aunque dice la palabra del Señor que por nuestras palabras seremos justificados, por nuestras palabras también seremos condenados, que hay poder en nuestra lengua, que hay poder para salvarnos o para perecer. Pero eso se refiere a las declaraciones de fe que nosotros hacemos. Pero no debemos de confundir, no debemos de pensar que nosotros tenemos el poder para maldecir a una persona, de ninguna manera, sino todo lo contrario. Nosotros vamos a bendecir a una persona, la vamos a honrar y le vamos a dar su nivel de ser humano que tiene, y delante de Dios tiene un propósito de salvación. Aunque una persona pueda ser digna de ninguna honra, pero por causa de simplemente por ser un ser humano, tiene la dignidad y la honra de ser humano, y por esa causa tiene el derecho de recibir las buenas nuevas del Evangelio, tiene el derecho de recibir a Jesús en su corazón, tiene el derecho de escuchar que hay un Cristo que le ama, hay un Cristo que murió por él, un Cristo que murió por él o ella y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Tiene derecho a que tenga la oportunidad de decidir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Nosotros estamos llamados por Dios y fuimos llamados por Dios para bendición. Fuimos llamados por Dios para ser de bendición a las naciones. Así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? En un pasaje que podemos encontrar en Pedro, primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 9, nos dice la palabra: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Es decir, alguien nos hace mal, en lugar de devolverle con mal, nosotros vamos a devolverle con bendición, porque fuimos llamados para bendecir, fuimos llamados para darle las buenas noticias de que Cristo vive, de que Cristo está en su trono de poder y misericordia, que están extendidas las manos del Señor para salvar a toda la humanidad. Por el otro lado, nos dice el Señor, nos dice en el capítulo número 5 de Mateo, usted posiblemente ha escuchado de este pasaje, que nos dice el Señor: pero amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros fuimos llamados por Dios para bendición. Es decir, que nosotros hemos recibido bendición, dice: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Si nosotros hemos recibido la bendición de Dios, ahora nosotros vamos a dar la bendición de Dios. Nosotros no podemos ser un canal de maldición, sino siempre vamos a ser un canal de bendición para todo ser humano. Nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor. Por el otro lado, claro, cuando una persona se rebela y está contraria a los mandamientos de Dios, una persona que no quiere escuchar el Evangelio, que no quiere obedecer al Señor, no quiere arrepentirse, no quiere humillarse delante de la presencia del Señor, entonces va a recibir las consecuencias de sus propios actos, va a recibir las consecuencias de sus malos caminos. Y nos dice la palabra allí en Mateo capítulo 25,
cuando el Señor profiere una palabra muy fuerte, muy tremenda para todos aquellos que no quieren obedecer al Evangelio. Y nos dice la palabra del Señor. Dice que a los que pondrá a su izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, malditos. Así les dice a los que no quisieron obedecer a la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor y como predicadores del Evangelio, como administradores de la gracia de Dios y administradores de la palabra viva que Dios nos ha dejado, advertimos a toda persona acerca de las consecuencias de sus malos caminos, de sus malos actos, acerca de que hay una consecuencia cuando nosotros no obedecemos al Evangelio, cuando no obedecemos a la palabra de Dios. Por lo tanto, somos llamados a bendecir al pueblo de Dios, bendecir a la humanidad. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Somos llamados para dar lo que de gracia hemos recibido. Por el otro lado, hemos sido llamados también para advertir y para decir, así como dijo Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor Jesucristo también empezó a predicar lo mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, nosotros tenemos, ¿verdad?, esa responsabilidad. Somos benditos en Cristo Jesús por causa de la bendición, ¿verdad?, de Abraham en la promesa, cumplimiento en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros, ahora recibimos de Él la bendición, y ahora nosotros como siervos del Señor, aunque nos hagan mal y aunque nos maldigan y digan toda clase de mal sobre nosotros mintiendo, vamos a bendecir y vamos a orar y vamos a decirle al mundo que Cristo les ama y que tiene un plan maravilloso para toda persona que se acerca a su trono de gracia y misericordia. Dios los bendiga en esta hora y el Señor continúe bendiciendo su alma.